Hello guys, and welcome to the Battle of the Phablets. Introducing on one side, the new iPhone 6 Plus against the new Samsung Galaxy Note 4. Let's do the step into the phablet phone space, and they definitely do have lots of stiff competition because Samsung has basically owned this space for a long time with the Note lineup, and Samsung has just updated the line a few days ahead of the iPhone 6 announcement with the new Samsung Galaxy Note 4, and this is a fantastic phone, the best one Samsung has made as of now, and let's see how the iPhone 6 stacks up against it. So, because it is a phablet, let's begin with the display size. So the iPhone 6 has a size of 5.5 inches, meanwhile the Note has a display size of 5.7 inches. So the Note is 0.2 inches above that of the iPhone 6, and that is definitely going to come in handy while watching movies, playing games, browsing the web, and so on. But now let's move on to the resolution of these phones. So the iPhone 6 has a panel that is 1920 by 1080p, giving it a pixel density of 401, which is definitely not bad. But when looking at the Note, which is this phone's competition, it is not even close because the Note's panel is 2560 by 1440, giving it a massive pixel density of 515. So I think we can easily say that the Note 4 is the best phablet when it comes to the display, both in size and resolution. And once again, that is a big deal because when it comes to phablets, the biggest selling point of the phone is the display because that's why you're buying a phablet, and the Note does pull ahead in this section. So next up is the build quality of these phones, and in the past, this would be an easy win for the iPhone over a Samsung phone, because for a long time, Samsung phones have always been made out of plastic, and you guys know all the iPhones, including the iPhone 6 and 6 Plus, have an extremely nice, full aluminum unibody design. But Samsung has finally changed things up with this new Note, because it actually does implement actual metal going around the side of the phone, making the phone feel a lot more valuable in the hand, and that is definitely a good thing. Although the back of the Note still is that fake leather plastic design, meanwhile the iPhone 6 is a complete aluminum body, but the plastic back does have some advantages because one, you can replace the battery unit, and it also gives you access to the expandable SD card on the inside, allowing you to expand the storage on the phone up to 128 gigabytes, and none of this can be found on the iPhone 6. So when it comes to the build quality, I'm going to have to say that this is a tie because yes, the iPhone 6 does have the full aluminum body, but the Note does implement metal on the sides, and it does give you full access to the inside of the phone, allowing you, like I said, to take out the battery, expand the storage on the phone, and so on. And that's why I'm saying that it is a tie when it comes to the build of these phones. So next up is the camera unit on these phones. So the iPhone 6 has a new 8 megapixel camera on the back that goes down to f2.2, and it does implement a new sensor behind the glass that should give you, combined with the new Apple A8 chip, good looking photos. When it comes to video functionality, it can film in 1920 by 1080p, so full 1080p video, and that is at 60 frames a second, which is definitely good. It can also do slow motion 720p video at 240 frames a second, allowing you to have extremely slow motion video. And lastly, the iPhone 6 Plus has optical image stabilization, and that helps to keep the camera still while taking photos and video. And it also has a 1.2 megapixel selfie taking machine. Now moving back to the Note, this is equipped with a Sony-made 16 megapixel lens, which is going to give you fantastic high-resolution photos and videos. And speaking of video, this is where the Note really pulls ahead of the iPhone 6 Plus because it can film in full 4K resolution, and this means that it can film in 2160p in comparison to the iPhone 6 Plus that can only do 1080p. And it does film this in 30 frames a second, but it can also do 1080p video at 60 frames a second. So same as the iPhone 6. And just like the iPhone 6 Plus, this does have optical image stabilization built into the phone to keep the camera still while taking photos and videos. And it also has a 3.7 megapixel selfie taking machine up front with a wide angle lens. So to conclude this section, I think it's obvious that the Note does have a clear advantage.
Now, moving on to the brains of the phone, the iPhone 6 Plus has the new Apple A8 chip on the inside, which is a 64-bit chip, which is supposed to be about twice as fast as the iPhone 5S. Meanwhile, the Note has the newest Snapdragon 805 CPU, clocked in at 2.7 GHz, and is a quad-core CPU. And it also has 3 GB of RAM, backing that up. At the time of this video, we don't know exactly how much RAM the iPhone 6 Plus is going to have, but we can safely say that it's going to be between 1 and 2 GB of RAM. But you guys want to know, what exactly does all that mean? So in the past, basically all the iPhones and the Samsung phones have been about even when it comes to speed, even though the specs are quite different. And that is what I expect these phones to be like. So even though they have extremely different chipsets, the overall speed is going to be about the same. Now, the last thing that I want to talk about is the battery capacity on these phones, because all of the things I just talked about is completely useless if your phone is dead. So the iPhone 6 Plus has a battery capacity of 2,915 milliamps, which is definitely a high capacity, but in the Note, the battery capacity is 3,220 milliamps, and that is a difference of about 300 milliamps, and honestly speaking, that definitely can make a big impact on the battery life of the phone. So once again, the Note does have the advantage. So let me know what you guys think down below in the comments. Also, like the video if you guys enjoyed, and subscribe to the channel. I do realize that I skipped over some small specs, like NFC for example. Both of these phones have NFC and can do mobile payments. The Note uses Google Wallet, and the iPhone uses Apple Pay. But I'm done, so I'll see you fine people in the next one. Peace out and God bless. Hola clipetes, hoy tengo en mi mesa de videogramas un dispositivo que puede que marque un antes y un después en las siguientes generaciones de dispositivos de una importante firma coreana. Se trata del Samsung Galaxy Alpha. ¿Y por qué digo lo del antes y el después? Pues vamos a ponernos en antecedentes, que ya sabéis lo que me gusta a mí esto. Si de repente a Apple le da por seguir la línea que marcó Samsung, siguiendo una tendencia de aumentar la pantalla y el tamaño de los dispositivos, ahora Samsung le ha dado por hacer dispositivos que se parezcan a los iPhones de Apple. Vamos, algo que no hay quien entienda. Bueno, pues eso al final se ha acabado materializando en este dispositivo, el Samsung Galaxy Alpha. Y es que el Galaxy Alpha bien podría tener grabado en el lateral, diseñado en Cupertino hace 2 años. ¿Qué? ¿Que no os lo creéis? Pues aquí tengo el iPhone 5S para enseñároslo. Biselado de aluminio, marco, pero ojo, que en la parte de atrás, si bien el iPhone mantenía todo el cuerpo de aluminio, en este caso lo que tenemos es una tapa de plástico. Pero eso sí, mantienen el mismo peso, es decir, que este con una pantalla y un tamaño más grande tiene el mismo peso que el iPhone 5. 115 gramos aproximadamente, es un pelín más estrechito, pero si os fijáis la cámara sobresale un poco para poder tener una buena cámara en un dispositivo más delgadito. Así pues, el Samsung Galaxy Alpha tiene un diseño muy diferente a lo que habíamos visto hasta la fecha de Samsung, pero en una pantalla más pequeña. Es decir, que no se han atrevido con este diseño en lanzarlo en un tamaño pues como el del S5, que son 5,1 pulgadas. Lo han lanzado en 4,7 pulgadas y en el fondo no deja de ser un dispositivo premium porque su precio son 599 euros. Pensado quizás más para un usuario que se preocupa por el diseño más que por la tecnología que lleva, y eso que en tecnología no se queda para nada corto. Por un momento Samsung ha hecho que nos olvidemos del plástico, aunque lo lleve en la parte trasera, para pensar que por fin tienen un dispositivo elegante y bonito. Pero el Samsung Galaxy Alpha no es solo una cara bonita. Lo acompaña un procesador octa-core, es decir, un procesador de 8 núcleos que se agrupan de 4 en 4, con lo cual el primer grupo de 4 va a una velocidad de 1,8 GHz y el segundo grupo de 4 va a una velocidad de 1,3 GHz. El funcionamiento de un procesador octa-core no supone el hecho de que los 4 núcleos estén funcionando al mismo tiempo, sino que dependiendo de la tarea que se le asigne hacer al procesador, funciona un grupo o funciona otro. De esta manera lo que hacemos es optimizar mejor el procesador y por supuesto también mejorar en el tema de la autonomía. De hecho va a ser
pues prácticamente el único dispositivo que vamos a poder ver octa-core, por lo menos en España, porque ya sabéis que se lanzan, pero no concretamente para este mercado. Esto viene acompañado por 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, ojo, sin posibilidad de expansión mediante tarjetas micro SD. Y como veis, la capacidad de procesado de este octa-core es realmente sorprendente. Vamos, incluso por encima del S5. Esto obviamente, como siempre os digo, los benchmark hay que cogerlos con pinzas, hay que hacer varios, hay que no sé qué y hay que comparar. Pero sin duda alguna el rendimiento está fuera de toda duda. En la parte de atrás nos encontramos por un lado el flash LED y por aquí tenemos también, que acompaña al flash LED, el medidor de ritmo cardíaco. Vamos, tan práctico y tan útil como podría ser en el S5. Me parece muchísimo más práctico utilizar cualquiera de las pulseras o relojes que tiene Samsung para poder realizar esta tarea. Al lado justo tenemos la cámara de 12 megapíxeles que ha bajado de los 16 a los 12, pero que en el fondo ya sabéis que la resolución aquí, pues la verdad es que con 12 megapíxeles os da de sobra para prácticamente cualquier uso. Esto por supuesto tendría muchísimos matices, pero ya sabéis que la resolución no está reñida con la calidad. Se puede tener una cámara de una resolución más pequeña con una buena calidad. Y en el caso de la cámara del Galaxy Alpha tenemos unos resultados que se parecen bastante a los del S5. Sigue teniendo un autofoco bastante rápido, además sigue teniendo grabación 4K. Cuando la escena que queremos fotografiar tiene una buena luz, la verdad es que los resultados están bastante bien. Ojo, el color no es completamente fiel a la realidad, pero sí que son imágenes con bastante detalle. Pero si bien es cierto que en condiciones luminosas las fotografías salen muy bien, cuando estamos en una escena con poca luz u oscura nos encontramos con bastantes problemas. Primero, el autoenfoque hay veces que no funciona muy bien, que es un poco errático y además eleva muchísimo el ruido para compensar la ausencia de luz. Y acabamos teniendo imágenes en ocasiones que son borrosas o que no son nítidas con respecto a los objetos que estamos fotografiando. Obviamente la solución a esto podría ser utilizar el flash, pero ya sabéis que para nosotros el uso del flash nunca es una solución. Si quitamos la tapa, que podemos, vemos que ha perdido en esta ocasión la impermeabilidad. Es decir, que este dispositivo no es ni sumergible ni impermeable como su hermano mayor el S5. La batería se extrae, que es de 1860 miliamperios. Y si la quitamos, vemos que por aquí meteríamos la tarjeta nano SIM, es decir, la pequeñita de todas. Autonomía, pues la autonomía está bastante bien, da para un día, pero teniendo en cuenta la capacidad que tiene, es decir, de los 1860 miliamperios que os decía, se reduce muchísimo y significativamente con respecto al S5. Pero si bien es cierto que el S5 nos da para un día y medio y bastante bien de batería, con un uso normalito, con este nos llega al día. Por dentro cuenta con conectividad NFC, Bluetooth 4.0, tiene también Wi-Fi de alta velocidad, a GPS por supuesto, e incluso ANT Plus, que nos permite que sea compatible con dispositivos como por ejemplo cardiómetros u otros dispositivos deportivos, pero se han cargado de un plumazo la conectividad MHL de la que sí disponía el Samsung Galaxy S5, es decir, la conectividad que nos permite mediante un adaptador micro USB HDMI sacar los contenidos directamente a nuestra pantalla. En cuenta que el Galaxy Alpha, como decía antes, graba en vídeo 4K, hubiese sido lógico haber dejado esta conectividad para sacar vídeos grabados en alta resolución directamente a nuestro televisor. Ahora vamos a echarle un vistazo por la parte frontal. Por aquí tenemos los distintos sensores, cuenta también con algún sensor de gestos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la cámara de 2,1 megapíxeles y por esta parte de aquí tenemos la pantalla de 4,7 pulgadas y resolución HD 1280 por 720 píxeles, una resolución suficiente para este tamaño de pantalla y con la que vamos a poder ver el contenido con nitidez. Otra cosa es el color de la pantalla en sí, que sigue verdeando, azuleando. Si la queja la teníamos por supuesto en el S5, no íbamos a ser menos con el Galaxy Alpha, que de hecho me da la sensación de que acucia un poquito más este problema. Este cambio de color y de brillo es mucho más evidente cuando giramos el dispositivo y lo vemos de manera lateral. Y vamos a hacer un pequeño repasillo. En la parte de arriba tenemos el conector mini jack y aquí tenemos el micrófono de cancelación de ruido. Si aparentemente podría parecer un sensor infrarrojo para poder utilizarlo como mando a distancia universal, pues deciros que no, que en esta ocasión lo han eliminado, al contrario de lo que sucede en el S5. Aquí tenemos el control de volumen, en la parte de abajo tenemos otro micrófono y el conector micro USB y aquí tenemos el altavoz. Y si lo miramos por aquí nos encontramos con el botón de